sano, seguro, consensuado. Hola, ¿cómo están? Les saluda Juan José y hoy, junto a nuestra invitada especial, Madame Hécate, hablamos sobre BDSM, un acrónimo que engloba un conjunto de prácticas y fantasías eróticas poco convencionales, pero con un tono de complicidad y picardía. Pero yo quisiera que nuestra invitada de hoy nos hablara un poco más de qué significan estas siglas. Bienvenida. Gracias por la oportunidad. Bueno, yo estoy súper entusiasta de difundir porque falta mucha difusión de la información, ¿no? El término es bastante simple pero complejo a la vez. Abarca muchas prácticas que, para irnos como a los términos más puntuales, vendrían siendo la B por bondage, que vienen siendo ataduras, ¿sí? Y no solamente ataduras del tipo físico, sino también los vínculos que se crean a nivel mental, emocional. Tenemos la parte de S, que son dominación y sumisión, otra dinámica que se puede experimentar en conjunto o por separado. Y luego tenemos la S y la M, que representan al sadomasoquismo, ¿sí? Todas estas se pueden vivir o en conjunto o cada una por separado. Todas van a formar parte de lo mismo. Perfecto. Bueno, es importante destacar que estas siglas fueron acuñadas en la década de los 90 y que tiene antecedentes históricos desde la época mesopotámica y la época grecorromana, donde lo que era la parte de los juegos de poder, todo lo que era la parte de entrega, porque a nivel social siempre ambas sociedades tienen en común que buscaban la sumisión y la entrega completa con sus dominos. Por lo menos en la parte grecorromana se manejó mucho lo que era la parte de la esclavitud, pero quitando la parte negativa, enfocándonos más que todo en lo que es la parte similar al BDSM. Los esclavos tenían una función sexual y vivían para los deseos de su amo o ama, o como le decían al momento, domino. En lo que es la parte de la cultura mesopotámica me llama mucho la atención lo que es la parte de los rituales hacia la diosa de la fertilidad, Inanna Ishtar, si no me equivoco, porque ella es símbolo de flagelación. Entonces se dice que a ella le gustaba jugar con sus súbditos, aumentando los niveles de excitación a través de los azotes. Pero hizo la tarea, ¿vale? A veces. Pero ahora quiero hablar un poco de ti. Ajá. ¿Cómo iniciaste en el BDSM? ¿Y cuál fue el momento en el que tú decidiste que este estilo de vida se parecía a ti? Ok, bueno, en mi caso fue muy progresivo, ¿no? Yo empiezo a saber de este estilo de vida por mera casualidad. La pareja que tenía en ese entonces, y era menor de edad, yo, me sugiere una práctica. Yo desconocía, estaba empezando, ¿no? Iniciando mi sexualidad. Yo me pongo a buscar información y doy con una página BDSM. En ese entonces para mí fue bastante sorprendente, ¿no? Vi cosas que no estaba preparada para asimilar. Okay. Me llamó la atención el shibari, que son ataduras eróticas. A esa pareja no le llamó y la cosa quedó ahí y ya. Unos años después tengo otra pareja y descubro esa relación que puede haber entre el dolor y el placer. Okay. Sin saber que habían términos o prácticas o riesgos o cuidados, sino simplemente descubrir que, mira, esto se puede combinar. Y ahí fue que dije, esto era lo que me hacía falta, ¿no? Interesante. Y ya un poquito después es que ya así de lleno, mira, no, era esto que no podía asimilar antes, ahora entiendo bien de qué va, y ahí fui como empezando a informarme, ¿no? A buscar información, leyendo muchos blogs. Antes era mucho menos la oportunidad de conocer de estas cosas en internet, y aún hoy en día sigue siendo mucha más la información en inglés que en español. Entonces, bueno, son como que cositas que van dificultando un poco, pero el que quiere puede, y eso, si uno consigue que esto es lo que le gusta, va ahí metiéndose. Una de las cosas que me gustaría hablar desde tu experiencia
es el ámbito que ha causado un nivel de desinformación, sobre todo en redes sociales. Hablemos de roles, chicos y chicas. ¿Cuáles son los roles que existen dentro del BDSM, madame? Bueno, principalmente son 3, Okay. pero secundariamente hay muchos, ¿sí? Y me gustaría como enfatizar eso porque es eso, ese término paraguas, que es como lo suelen usar, Okay. abarca muchos gustos, muchos intereses, muchas posibilidades, ¿ok? Entonces, principalmente tenemos 3, dominante, sumiso y switch. Dominante toma el control de la situación, sumiso cede el control voluntariamente de la situación y switch disfruta ambos lados, ¿ok? Ok, es algo más Pero integrante. tienes otra variedad de opciones que si eso no encajas en ninguno de esos 3, igual hay otras posibilidades que puedan entrar en tus gustos o tus preferencias, ¿sí? Hay atadores, hay personas que tienen prácticas tipo mascotas, juegos de mascotas, sí, hay muchas otras prácticas y alcanza como que para todas, ¿ok? Interesante, muy interesante. Ahora, madame, esta es una pregunta que ya tenía tiempo queriéndote hacer. Ay, Dios. Desde tu experiencia, ¿cómo orientarías a una persona que está incursionando en este estilo de vida a identificar su rol dentro de la comunidad? Bueno, eso es muy relativo, ¿sí? Es muy individual, es un proceso muy individual. Normalmente las personas se sienten identificadas, o sea, lo que busca uno es que te identifiques. ¿Cómo te puedes identificar? Si no es en el ámbito sexual meramente, puede ser en interacciones, ya sea de experiencias de la infancia, incluso Okay. en juegos, en dinámicas sociales comunes, la gente tiende a sentirse más cómoda en un rol, ya sea el activo, ya sea el pasivo, ¿sí? Okay. Si no, en películas, en libros, en videos, en cualquier tipo de información que a ti te llegue donde está muy especificado ese intercambio de poder, normalmente la persona va a sentir inclinación hacia un lado o se va a identificar hacia un lado, ¿sí? Y eso lo podemos conseguir hasta simple como cómo escoges el contenido para adultos que te gusta. Pues simplemente el que te mueve, el que te despierta y con el que te sientes identificado de alguna forma. O sea, yo quisiera hacer eso o yo quisiera que me hicieran eso. Ya. Funciona más o menos así, ¿ok? Hay personas que les cuesta más y bueno, ahí se pueden ir dando otras dinámicas. Bueno, prueba, empieza probando o empieza identificando lo que no te gusta. Bueno, no me gusta que me manden. Ah, ok, ya tienes un punto de partida y vas descartando también. Es otro proceso. Okay. Muy interesante. Escucharon, ¿no? Escucharon. Estamos hablando con Madame Hécate. Para los que no la conocen, ella dentro de la comunidad del BDSM de Venezuela ejerce el rol de dominatrix o domina como también se le conoce, y es una gran creadora de contenido orientado al mejor entendimiento de este estilo de vida. Madame, ¿cuáles son los estilos de dominación o sumisión que existen dentro de la comunidad? También es un poco relativo. Okay. Todas mis respuestas van en función de que es un poco relativo porque, ¿qué pasa? Esto es muy... se vive y se experimenta en función de lo que a uno le interese o le guste. Entonces, partiendo de allí, hay muchísimas vertientes, ¿ok? Okay. Siempre se van a tener ciertos lineamientos de seguridad, pero eso, hay muchísimas variables, ¿ok? Dentro de los estilos como que más conocidos, podemos mencionar que hay dominación suave, que es un término ya medio moderno, Okay. y que implica que es eso, va a ser una dinámica más soft, más suave, menos orientada al dolor, menos orientada a prácticas extremas, menos orientada a control extremo, ¿sí? Es una vertiente. Tenemos ya la que es más enfocada en sexo, ¿sí? Que es ya todo centrado en prácticas sexuales y en complacer a la parte dominante a nivel sexual. ¿Sí? Y también cabe recalcar muchísimo que no necesariamente deben haber prácticas sexuales para que sea BDSM, ¿ok? No tiene que ir de la mano. Pueden mezclarse, sí, y pueden vivirse separados también, ¿ok?
Luego tenemos tipos de sumisión, tenemos la de servicio, Ok. que puede aislarse de todas las otras prácticas y es simplemente cumplir funciones de servicio. ¿Cómo puede ser eso? Puede ser como ayudar en tareas simples a que la vida del amo o de la ama sea más fácil, o sea más llevadera, o sea más placentera, ¿sí? Claro. Hacerle las comidas, hacerle la limpieza de la casa, ese tipo de cosas, y se puede vivir únicamente de esa forma sin que implique otra, ¿ok? De todas maneras, como digo, si los gustos o intereses no van en esas que estoy mencionando, hay que investigar más porque seguramente hay alguna otra forma que sí encaje, ¿ok? Escucharon, ¿no? No en todas las sesiones debe haber sexo. De esa premisa me gustó porque en una entrevista que diste recientemente dijiste que tu estilo de dominación iba orientado al placer, pero que no en todas las sesiones tenía que haber la presencia de un coito. Exacto. Y por lo menos en mi caso es como muy separado si es una sesión puntual con alguien o si es una sesión con alguien que ya me pertenece. Okay. Muy diferente, por lo menos en mi caso, pero eso cada quien lo lleva de forma distinta. Sí, no, total. Hay gente que es como más liberal con el tema sexual, hay gente que es un poco más reservada, hay gente que no lo mezcla para nada y que en ninguna de sus sesiones hay nada sexual. También es válido. No, y es muy interesante que hagas esta aclaratoria, porque en esta era de desinformación y sobreinformación es necesario poner, como quien dice, los puntos sobre las líneas. Una de las otras cosas que quiero tocar en esta entrevista es sobre acuerdos y límites. Una de las premisas del BDSM es sano, seguro y consensuado. Entonces, ¿cómo se establecen esos acuerdos entre ambas partes, más allá de una comunicación abierta? Ok, primero que nada, o sea, allí estamos hablando como base el consentimiento. Okay. ¿Sí? Y esto debería de aplicarse a cualquier tipo de relación, de dinámicas de intimidad, ¿no? Solo que, bueno, en los términos generales no es tan difundido ese aspecto fundamental. ¿Okay? Pero, volviendo otra vez a solamente el BDSM, ese consentimiento debe cumplir ciertas características, ¿okay? Tiene que ser explícito. No vale que tú digas, mira, ¿quieres tal cosa? No, tiene que ser un sí quiero, ¿ok? Tiene que ser entusiasta y eso va de la mano con lo que acabo de decir. No es lo mismo asentir con la cabeza, sí quiero. Si estamos hablando de algo que va a generar placer, pues ¿por qué no vas a demostrarlo y vas a estar emocionado por eso? Sí, claro, te estoy llamando. Tiene que ser también sin ningún tipo de alteración del estado del ser, no, de ningún tipo de sustancias, tiene que estar la persona limpia de todo para que pueda hacer un consentimiento válido, ¿ok? No es que estaba medio dormido y yo vi que hizo así y me lo tomé como si, no, tiene que estar en su centro, ¿ok? Sí, no, interesante. Y por otro lado, es revocable, ¿sí? Okay. Esto es muy importante. Todas las prácticas que se acuerdan, puedes decir que sí quieres, pero si luego en el momento o justo antes del momento cambias de opinión por cualquier cosa, no te deberías sentir cohibido de decir, mira, ya no. Ya basta. ¿Ok? Se supone que estas dinámicas son para el disfrute de todas las partes involucradas. ¿Ok? Más allá de eso, tiene que ser previo a las prácticas, ¿no? Toda esta negociación se debe dar antes. ¿Qué tanto antes? Pues depende del tipo de prácticas, depende del tipo de interacción que tengas, depende de varias cosas. Puede ser meses antes, planificado todo muy detallado, o puede ser 15 minutos antes si es algo muy sencillo, breve y ya se conocen las personas. ¿Ok? Me preguntas también sobre los límites. Sí. ¿No? Ajá. Los límites es un tema también medio relativo, complejo. Porque tal cual, así como me preguntaste cómo descubres tu rol, bueno, también es cómo descubres tus límites. Hay personas que se les hace más complicado, que comienzan en esto y como es tanta información, tantas opciones, tanta novedad, pues dicen, ay, no tengo límites. No es que no tengas límites, solo que no has descubierto cuáles son tus límites, ¿sí? Son dos cosas muy diferentes. Todos tenemos límites de algún tipo, todos. En este tipo de prácticas, pues en la intimidad.
Entonces, si no sabes, pues está ese proceso de ir descubriendo qué cosas sí te gustan, qué cosas no te gustan, a qué cosas estás muy abierto a explorar y a qué cosas depende de la persona, depende de la confianza, ¿sí? Y por Claro. eso lo dividimos en dos. Hay límites blandos y límites duros. Límites Ajá. duros son los que, mira, bajo ningún término voy a hacer esto. Y puede ir desde, no sé, cosas muy extremas hasta, mira, nunca me voy a poner unas orejitas de gato. Ah, bueno, ok. ¿Sí? Es válido, es válido. Y hay límites blandos, que es lo que te comentaba, que depende. Mira, quizás más Que son un adelante, poco más cuando te flexibles. tengas confianza, podemos pasar a eso. O mira, Ok, contigo no. Y luego viene otra persona y, ay, mira, con él sí. claro. ¿Ok? Ya, perfecto. Está bien, pues, por ahí. Una de las cosas que más me llamó la atención con respecto a este ámbito de lo que es la parte de los límites y los acuerdos es que dentro de la comunidad existen, aunque carecen de validez legal, hay contratos Sí. y hay como quien dice accesorios de que tú eres mío, yo soy tuyo. Entonces eso me llamó Sí. un poco la atención. Es común, por lo menos en la comunidad de DSMera de aquí de nuestro país, ver este tipo de documentos, de accesorios, o simplemente son, dependiendo de la fórmula de cada quien, consensos hablados. O Sí, sea, desde en tu experiencia, ¿qué es lo más común? lo más común es que aquí no se usa. No se usan los contratos, ok. Así escritos y todo, no. Okay. Existen, pero por lo menos aquí en la comunidad de Venezuela, Depende de muy... los gustos de cada quien y cómo llevan esto, porque también nos vamos a la formación que ha recibido esa persona. Como Ok. te comentaba que todo es muy relativo y que depende de dónde se haya formado esa persona. Ajá. ¿Sí? Mira, yo me formé leyendo a este exponente. O sea, normalmente uno se va guiando por ciertas personas clave que divulgan la información, Sí. pero siempre la divulgan desde su perspectiva y su experiencia. Y eso va a influir mucho en cómo tú ves En este el tipo de desarrollo. dinámicas, ¿no? Lo que yo recomiendo justamente es tener varias opciones, no quedarse con lo que ves con uno, sino buscar más información sobre la misma práctica, sobre la misma dinámica. Ay, leí esto aquí, bueno, busca 2 fuentes más, ¿sí? Para que puedas armar un criterio propio, que es lo ideal en este tipo de dinámica, ¿ok? Entonces, contratos existen, sí, no son tan comunes aquí, pero sí se pueden dar. Ok, escucharon, ¿no? Conste. Y eso no tienen validez legal, es muy importante recalcar eso porque... Es un acuerdo que se establece como un documento escrito, más no tiene ningún fundamento legal. Exacto. Dicho por una experta. Exacto, eso más bien va como a tener Es como un compromiso entre ambos. como un compromiso y tener una guía, porque también en las dinámicas ya eso aplica desde relaciones DS, dominación, sumisión. Si vas a tener una interacción sadomasoquista solamente, no vas a usar un contrato, ¿sí? O eso de ataduras solamente, no vas a usar un contrato. Eso es solamente para dinámicas DS, que se le llama a la de dominación, sumisión. Y en base a eso hay unas que son muy complejas, que requieren muchas cosas y puede ser un poco difícil como recordar todas o pasar por alto alguna, ¿sí? Entonces por eso se utiliza la herramienta del contrato como para tener todo allí de respaldo y también estipular los deberes, los castigos que se van a implementar, cláusulas a cumplir de parte y parte, ¿sí? Okay. Como para tener todo un poquito más estructurado, que es lo que se busca en este tipo de dinámicas, tener mucha estructura. Mira, perfecto. Una de las otras cosas es que me gustaría profundizar en lo que es la parte de la comunicación. Esto es una pendiente que no podemos dejar pasar. Yo quisiera que en tu experiencia nos contaras cómo manejas la comunicación antes, durante y después de una sesión. Porque nos has comentado que el lenguaje corporal influye mucho, porque ustedes las partes dominantes, ustedes son un radar permanente. Debería. Que nos aprenden todo lo que es la parte gesticular, sobre todo. Entonces, ¿cómo Madame Hécate? Según Madame Hécate, vamos a hacer un paréntesis aquí. Okay. ¿Cómo debería establecerse ese sistema de comunicación antes, durante y después de una sesión? Ok. En mi caso particular, lo que suelo hacer primero, eso depende de si es alguien con quien ya he sesionado antes o es una primera vez. Yéndonos a que es una primera vez, como comentaba antes, siempre se va a dar una negociación previa, ¿ok? Okay. Entonces, en función a eso, en esa negociación previa
ya como tengo algo de experiencia, planteo ciertos escenarios para que la otra persona sepa más o menos qué puede pasar y cómo reaccionar en esos casos. Ok. Por ejemplo, y sobre todo si es alguien nuevo que no ha tenido sesiones antes, ¿no? Ajá. Yéndonos a lo más básico. Mira, yo voy a ir progresivamente, siempre de menos a más. Puedes parar en cualquier momento. Es muy importante hacerle sentir esa seguridad a la otra parte de que puede parar todo en cualquier momento. Eso Claro. debe ser muy, muy claro. No hay ningún compromiso de continuar, no hay ningún compromiso de, ay, es que voy a quedar mal o no voy a hacer suficiente zoom o no. O sea, si no sientes placer, si no te está gustando, hay que parar y ya, ¿ok? Después de darle esa seguridad, pues se pactan previamente todas las instrumentos o prácticas a realizar. Okay. Yo doy como una lista de prácticas, se le llama playlist, que es, en este ámbito es simplemente una lista con todas las prácticas que tú como dominante estás dispuesto a realizar, y el sumiso va, la parte sumisa va indicando qué tanto interés o experiencia tiene en cada una de ellas. En mi caso, yo uso eso como una referencia, pero no, y aclaro que no implica que todas esas que él marcó que le gustan es que yo las voy a hacer. Okay. Simplemente de esas que sí, yo elijo cuáles, yo elijo cómo, yo elijo en qué orden, ¿sí? Luego de eso, ya vendría en la sesión, justo antes de empezar recalco el tema de la palabra o seña de seguridad, dependiendo de si la persona va a poder hablar o si yo voy a poder escuchar, ¿sí? Dependiendo del ruido que haya en el ambiente. Es muy importante y es un tema que debe estar muy claro antes de empezar, ¿okay? Factor seguridad. Uh-huh. Y en lo personal, nuevamente, yo no hablo mucho en las sesiones, y lo aclaro. Mira, yo no hablo. Yo quizás te diga cualquier cosa y mientras estemos comenzando yo voy a estar muy pendiente de ir calibrando, ¿ok? Todos los estímulos que yo vaya creando en la persona, yo voy a ir recopilando información de qué tan intenso lo siente y a dónde lo lleva. Porque no es solo, ay, me dolió tanto. Ok, te dolió tanto, pero ese te dolió tanto, ¿te gustó, no te gustó, te da miedo, te excita, a dónde te lleva? Después de eso, ya yo tengo la información para llevar a la persona a donde yo quiera que vaya, ¿sí? Y justo después, al terminar la sesión, yo suelo dar como un momento que todo baje y tener un feedback pequeñito o grande dependiendo de cómo vea la persona. Hay personas que se sienten cómodas hablando mucho justo después y hay personas que no, mira, después yo necesito procesarlo y después lo hablamos. Ok, entonces va a depender allí, pero justo después también es importante saber que todo quedó bien, ¿okay? Que la persona está chévere en todo sentido. Mira, interesante. En esa parte que estás hablando engloba lo que es el aftercare, ¿no? Correcto. El feedback. Exacto, muy importante. Es súper importante. Y para ti, ¿qué cualidades debería tener un buen sumiso o una buena sumisa? Es que a mí me encanta este tipo de preguntas que suenan trampa, pero es que hay que tomarlas en cuenta, chicos, porque... Mira, para mí la principal característica que debe tener es adaptabilidad. Ok. Sí, porque si no es como, ¿qué estás buscando? O sea... Sí, porque hay personas sumisas que es como, no, yo quiero esto y ya. Ajá. Demasiado específico, demasiado limitado, y es más como, mira, quizás como no estás en el rol exactamente que es, ¿no? ¿Por qué? Porque la parte sumisa, la sumisión como tal, se trata de buscar el placer a través de dar placer a la parte dominante, ¿no? De someterse y de cumplir la voluntad de la otra parte dominante, dentro de los parámetros y límites de uno, pero más o menos así. Otro factor súper importante a tener en cuenta y que debería estar muy asentado en la parte sumisa es el autoestima. Sí. En cualquier rol, pero en la parte sumisa más todavía, ¿sí? Es muy importante no asociar o no caer en el error de decir o de pensar que la sumisión es debilidad. Y no, más bien debería ser todo lo contrario, debería ser demasiado empoderamiento, de saber todo lo que tienes y todo lo que tienes para ofrecer, como para decir, mira, aquí está, toma, ¿ok? Diría que esas son las dos principales, ya después. A mí una de las cosas que más me llama la atención de este tema
es el nivel de vulnerabilidad en ambas partes. Hay una Sí. entrega total que tú dices, Sí. ya va, ¿qué pasó aquí? Y no me refiero a los 50 sombras de Grey, no, no, es una entrega, bueno, es como que dice, esa complicidad, esa unión, que estás completamente expuesto a ambas partes y Sí. es muy, muy sorprendente. Y ahorita que mencionas eso, me parece genial que lo digas, de que son ambas partes, porque normalmente se habla mucho de la parte sumisa, de lo vulnerable que es, del cuidado, pero la parte dominante también se expone, también está allí entregando algo preciado que es su dominio, pues. Claro, y eso es un 50 y un 50, eso es como una relación de pareja, 50 y 50, ambas partes nos complementamos. Exactamente. Entonces ya por ahí, vieron que es un tema bastante complejo, que no es tan fácil como nos las venden en las redes. Sabían que tiene ayuda terapéutica este estilo de vida, conoces mejor tu intimidad y te puede ayudar a canalizar ciertas cosas que de repente tienes ensimismadas. ¿Sabían eso? ¿Me confirma, Madame Mécate? Sí, eso es un tema polémico. Hay muchas personas que están muy en contra de decir que el BDSM es terapéutico. A mí me parece que quizás es como lo veas. ¿Sí? Es fácil de malinterpretar el concepto, pero para mí y en mi experiencia y en lo que he visto, sí puede ser muy terapéutico, ¿ok? Y que sea terapéutico no significa que sustituya ayuda terapéutica o profesional, no, para nada. Y tampoco significa que, tienes un trauma de X cosas y el BDSM te va a salvar, no. Pero que te puede ayudar a superar muchas cosas y a mejorar muchísimo como persona. Eso va a depender, como con cualquier otra cosa, así hagas terapia, así vayas te refugies en alguna religión o algo. Si tú buscas y tú interpretas esas herramientas para tu avance, pues puede ser. Entonces, si tú buscas e interpretas ese estilo de vida y estas herramientas que te puede brindar para tu avance, te va a ayudar muchísimo a progresar o superar cosas. Muéstranos un poco qué tenemos aquí. Vamos a hablar de juguetes. Madame vino preparada para un kit básico, lo que yo digo para dummies, para todos aquellos esos curiosos que deseen incursionar. Quisiera que nos hicieras recomendaciones tomando como punto de partida, desde tu experiencia, desde un nivel muy básico, entiéndase, he leído sobre esto, pero me llama la atención y quiero innovar. Un nivel intermedio, he leído, he asistido a ciertas charlas y me llama mucho la atención. A un avanzado, ya he asistido a eventos y he sesionado una que otra vez. A ver, ¿qué tenemos aquí? Cuéntanos de esto. Aquí, muy breve, ¿no? Y quizás no tan básico, yo incluiría otras cosas, pero básico tenemos el collar. ¿Sí? Collar es como elemento clásico, dentro de las dinámicas de dominación y sumisión. ¿Por qué? Pues porque simboliza, y justamente como mencionaste tú el tema histórico, pues se va más al tema de los esclavos reales y todo, pues collar con cadena. Los collares tienen muchísimas variaciones, pero los de juego suelen tener este tipo de argollas para poder unirlos a la cadena y poder guiar, ¿ok? Esto también cumple una función a nivel psicológico y ayuda a la parte sumisa y puede también ayudar a la parte dominante a entrar en rol. ¿Okay? Eso ya es un poquito más complejo, eso de entrar en rol, por ciertos mecanismos es más seguro. Mientras más dividido se pueda hacer, mejor. Esto de tengo mi rol sumiso, dominante y mi rol de individuo cotidiano base, ¿ok? Entonces, este tipo de cosas o seudónimos, que usamos seudónimos, y ciertos otros elementos, dependiendo de las dinámicas que busque cada quien, se les llama disparadores de rol. ¿Sí? Eso va a hacer que, la parte sumisa sabe que cuando cierras el collar, ya no es Pedrito, ahora es esclavito. ¿Sí? Igual para la parte dominante puede ser también bastante de ayuda de, mira, ya no es fulanito, ahora es mío, ya. Esta persona, en este contexto, bajo estas circunstancias, ¿ok? Esto básico. ¿Deberías de tenerlo si estás empezando a explorar?
¿Te llama la dominación y la sumisión? Sí, hágale, téngalo. ¿Te llaman más otras cosas sensoriales? Quizás no te gusta que te estén como diciendo qué hacer, o no te gusta someter a alguien. Quizás lo puedes dejar por ahí y ves más adelante si te gusta o no, ¿ok? Yendo más en lo básico que no está aquí, antifaz, muñequeras o esposas, ¿sí? Elementos de restricción y privación sensorial básicos que te pueden ir abriendo puertas a ciertas experiencias, y ya ahí tú vas decidiendo, mira, esto me gustó, voy por este camino, mira, esto no se sintió tan bien, voy a ir hacia otro, así, ¿ok? Me comentaba. Al nivel intermedio. Algo intermedio, que igual podría ser en básico, pero velitas. Sí, las velas suelen ser muy versátiles, ¿ok? Y dan demasiado juego, se pueden combinar con muchas otras prácticas, crean sensaciones bastante intensas, y eso, ¿no? Sabiendo buscar las adecuadas, puedes conseguir de varias intensidades para que se adapten a tus gustos, ¿ok? Si no estás seguro si te provoca o no te provoca, puedes ir desde lo más suavecito, que serían velas para masaje, y ahí ya tú vas viendo si ese calorcito, esa cosa te va gustando, vas probando por ahí. Interesante. ¿Okay? Y por aquí tenemos uno que también podría ser básico, que depende, pero a la gente le asusta un poquito por la forma. Realmente esto tiene origen en uso médico también. Este es un pinwheel o rueda de Bartenberg. Okay. Realmente en medicina, en fisioterapia, se usa como un test neurológico, de respuestas neurológicas, para testear las respuestas. Pero nosotros los utilizamos para generar estímulos por todo el cuerpo. Esto se puede utilizar en el cuerpo entero. De verdad, sí. ¿Qué va a variar? Pues la presión. En zonas más sensibles, muy suavecito, y también juega medio con el factor psicológico, ¿no? Ya nada más el elemento de que es diferente, que es algo nuevo, que es una sensación que no estás acostumbrado, ya eso puede brindar una sensación de estímulos totalmente diferente. La clave en cualquiera de los niveles, diría yo, que está en alternar, en buscar, no enfocarse solo en dolor, solo en placer, sino mezclar, ¿ok? O no solo privación sensorial, no, en las mezclas es que vas a conseguir combinaciones explosivas. Es muy interesante. Madame, para ir avanzando en lo que es la parte de rondas de preguntas con respecto al BDSM, quisiera que a ellos, directamente a ellos, le dieras recomendaciones si desean incursionar en este estilo de vida. Quisiera recomendaciones según Madame Hecate. ¿Qué debemos tener en cuenta antes de iniciar en este estilo de vida? Antes de iniciar. Estilo de vida. Primero que nada, lo que mencioné antes de crear un criterio propio. Eso es fundamental. Entonces hay que informarse mucho. Esto es un tema muy amplio. Puede ser complejo y puede ser simple dependiendo de lo que busques, pero es muy amplio. Hay muchísimas opciones. Y ahorita es totalmente lo opuesto a cuando yo estaba empezando, que ahora hay demasiada información. Entonces puede ser un poco abrumador el orientarse, el decidirse, el comenzar, ¿ok? Entonces, en base a eso, informarse, buscar una fuente, ir explorando qué cosas te llaman, qué cosas mira, esto puede ser que me guste, ¿ok? Luego de eso, ir buscando de conocer, dependiendo de las prácticas que te interesen, si es posible probar contigo mismo, suele ser una muy buena manera de comenzar. De hecho, muchas de las personas prueban inicialmente ciertas cosas con uno mismo, independientemente del rol, ¿ok? Y luego de eso vendría el conocer otras personas con gustos afines para que puedas ya llevar a cabo esas prácticas o dinámicas, ¿sí? Y esto es súper importante porque puede ser bastante difícil de conseguir. Hay personas que les cuesta muchísimo conseguir personas afines. Hay personas que pasan años buscando, sintiendo un gusto, sintiéndose culpables porque han tenido parejas que esto lo satanizan o lo ven como de locos, y se sienten mal y se sienten culpables, avergonzados. Y mira, no, es simplemente conseguir personas que estén también en tu misma sintonía y ya, ¿ok? Luego de eso, mantener siempre aspectos de seguridad, siempre.
por muy mínima que parezca una práctica nueva que quieras experimentar, buscar siempre los riesgos y formas de hacerlo seguro, ¿ok? Porque en todas las prácticas que llevamos a cabo en este tipo de dinámicas hay algún tipo de riesgo. Entonces, siempre hay que informarse bien antes de ir a la práctica. ¿Ok? Última pregunta, madam. Dejé lo mejor para el final. Ay, Dios mío. En tu experiencia has visto muchísimas cosas. Has vivido muchas cosas. Pero yo quiero hablarle directo a la Domina. Ajá, ok. Cuéntame. Cuéntame sin comprometer identidad ni nada. Ajá. ¿Cuál ha sido la experiencia más memorable que has tenido? Que jamás se te haya olvidado. Pero que te haya dejado marcado para bien dentro de este estilo de vida. Uy, está difícil. En una sesión. Está difícil porque he tenido muchas buenas experiencias memorables en este estilo de vida. Quizás una que me marcó muchísimo fue como la primera en un evento. Ok. Sí, fue bastante casual. Fue alguien que conocí ese día y fue como que empezamos a hablar y le inspiré mucha confianza y fue como, yo quiero experimentar esto. Y la persona era como que muy lo contrario en su día a día, era muy dominante y tenía muy en control todos los aspectos de su vida. Había pasado por situaciones y me dijo como, mira, yo quiero pasar por esto eligiéndolo yo y sintiéndolo yo, y yo quiero que tú seas quien guíe la confianza. Bueno, vamos a probar. Y es eso, esa confianza que se resume como que en lo que más me llena a mí de este tipo de interacciones. Esa confianza que depositó esa persona en mí y ver que al final quedó como tan libre, tan liberado, no, eso a mí me parece espectacular, ¿sí? Y como te digo, bueno, he tenido muchas experiencias, pero podría mencionar pero esa una de las que más te marcó, porque fue tu primera. Sí. Y porque eso, nos acabamos de conocer ese día y en unas horas de conversación fue como me dio esa responsabilidad, no, este privilegio de apoyarlo en esa experiencia, y fue bastante satisfactorio. Bueno, señores, esto ha sido un privilegio contar con una presencia como la tuya. De verdad, es una mujer llena de conocimientos, una gran persona. Y bueno, esto ha sido un recorrido muy lindo por el BDSM. Gracias por visualizarnos. Y bueno, espero que estos tips ayuden a tener una muy buena noción sobre este estilo de vida. Te habló Juan José. Buenas noches.